Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a mi canal, queridos amigos de YouTube. Como verán, ya llegó el tornillo de banco de Trooper de 5 pulgadas y pues va a tocar hacer la reseña de este y también esto un poquito en comparación con el Pre-Tool de 4, el que ya había reseñado, que se me partió en dos después de dos usos. Entonces vamos a someter a las mismas pruebas que le hicimos bueno, no pruebas, porque este de plano pues era el uso corriente que yo le estaba dando, pero lo mismo que hicimos con este, vamos a hacer con este tornillo de banco para comparar. Pero ya de por sí, nada más mirando, pues se ve mucho más corpulento, mucho más fuerte, mucho más grande. También hay que hacer notar esa diferencia, que este es de 5 pulgadas y este es de 4 pulgadas. Así que tampoco es una comparación muy justa. Sin embargo, vamos a ver si el de 5 pulgadas, sometido a la misma carga de trabajo de este, puede soportarla. Entonces ahorita vamos a quitar este tornillo que está ya atornillado y vamos a poner este en su lugar. A ver, estaba justamente por cambiar los tornillos de banco ya de posición, ya sacamos el Pre-Tool de 4 pulgadas, pero me estaba dando cuenta de algo. Y creo que esto sí es algo muy importante a la hora de comparar estos dos tornillos de banco. Y es que el Pre-Tool tiene una cabeza giratoria completa, gira 360 grados. De hecho, gira mucho más de 360 grados. Puede girar todo lo que tú gustes, hacia donde tú quieras. Y el tornillo de banco Trooper no. El tornillo de banco Trooper tiene esta desventaja de que solo puede girar en esta dirección y en esta otra dirección, pues únicamente pues esta cantidad de distancia fija. No es rotativo al 100%, no tiene la capacidad de girar 360 grados. Entonces ahí sí tiene la ventaja el Pre-Tool, que gira completo. O sea, gira hacia donde tú quieras, no para de girar, y este no va a girar completo. Entonces no lo puedes poner, digamos, en una dirección a la que no te alcance la distancia que te está dando. En cambio el Pre-Tool sí. Por cierto, que me acaban de llegar mis brocas nuevas de Walt de titanio. Entonces ahorita voy a usar esta para hacer los agujeros de estos tornillos, porque no puedo aprovechar los agujeros que ya tenía. Dado que el tornillo de banco Pre-Tool, al ser la base más pequeña, pues necesita más espacio entre cada agujero, y estos espacios eran muy pequeños. Entonces vamos a hacer 3 nuevos agujeros con una broca de 5/16 de DeWalt. Y si quieres que hagamos una reseña más profundamente de todas y cada una de estas brocas después, pues deja tu manita arriba, deja un comentario y también hacemos esta reseña. Pues ya está puesto nuestro tornillo de banco, ya está fijo a nuestra mesa de trabajo, en este caso una parrilla que hice. Y pues lo que les comentaba, la primera gran desventaja es que no tenemos rango de movimiento de 360 grados. Es decir, nuestro rango de trabajo está dentro de este límite de distancia. Es decir, que si la pieza que vamos a perforar, pulir o simplemente sostener, pues la tenemos que poner dentro de un rango fijo, que más o menos estoy calculando son 135 grados aproximadamente, tal vez más, tal vez menos. Pero en este rango es el único rango en el que podemos trabajar. Y como les decía, pues verdaderamente no hay mucha justicia en comparar un tornillo de banco de 5 pulgadas. La mordaza tal vez no se note mucho en este video, pero la mordaza también tiene muchísimo más agarre. Se siente mucho más rasposa. Tiene una textura con tiene más textura, de hecho, que el Pre-Tool. Ahorita vamos a ver la mordaza del Pre-Tool, pero a leguas se nota que esta va a tener muchísimo más agarre que la Pre-Tool. La Pre-Tool pues es esta textura muy sencilla, que de hecho ustedes le pueden pasar el dedo y se siente casi lisa, casi lisa. En cambio la Trooper se siente muchísimo más rasposa. El puente del tornillo Trooper pues también es muchísimo más grande. Se tiene que abrir muchísimo más. Pero también esto es debido al tamaño. Estoy casi seguro de que un tornillo de banco Trooper de 4 pulgadas, igual que el Pre-Tool,
pues muy seguramente tendría un puente más o menos del mismo tamaño. Otra cosa es que a pesar de que este es más grande y más corpulento, el área de golpeo es mucho menor que el del Trooper de 4 pulgadas. A pesar de ser más pequeño, tiene un área de golpeo mucho mayor que el Trooper, el Pre-Tool. Otra cosa es que los tornillos para apretar del Pre-Tool pues tienen una manivela mucho más grande, están mucho más salidos. Perdón, los del Trooper están mucho más salidos, tienen la manivela más grande que los del Pre-Tool. Los del Pre-Tool apenas sí salen y la manivela es muy pequeña. Entonces, si eres de manos grandes como yo, puede que te dé problemas precisamente este tornillo de banco a la hora de estar apretándolo. Este no va a dar ningún problema porque las manivelas son muy grandes y está muy salido. Entonces lo podemos ajustar bastante bien. Entonces ahora sí ya vamos a hacer la prueba de ajustar algo aquí y pulirlo, perforarlo y cortarlo para ver qué tanta sujeción tiene este tornillo de banco. Pero ya les digo, la mordaza muy rasposa pues nos va a dar muchísimo más agarre, lo que va a prevenir que se muevan las piezas a la hora de que estemos trabajando con ellas. Entonces vamos a ver cómo trabaja este. Tipo de protección personal nunca debe de faltar. Pues tal y como lo dije, la mordaza sí sujeta bastante bien, entonces por sujeción no nos vamos a preocupar con este tornillo de banco como si lo hacíamos con el Pre-Tool, que el Pre-Tool de repente cuando estábamos trabajando con la pieza se nos resbalaba un poco. Y algo que les dije en la reseña anterior del Pre-Tool es que tuvieran mucho cuidado con cuánto apretaban la pieza, porque precisamente ahí fue donde se partió en dos el Pre-Tool, cuando apretamos de más una pieza. Entonces, como la mordaza no nos está dando la sujeción, no es tan rasposa, no tiene tanta textura, se nos resbalan las piezas. Eso nos obliga a apretar un poco más la pieza, lo que deriva precisamente en esta ruptura. Y acá no, en esta parte, en este tornillo de banco, pues podemos tener una sujeción bastante fuerte. La mordaza tiene mucha textura, entonces no nos vamos a preocupar a la hora de trabajar con este tornillo de banco. Ahora vamos a hacer otra prueba con este mismo tornillo de banco, una pruebita de corte. Se me vino a la mente hacer antes de la prueba de corte una prueba de pulido de una pieza que pudiera tener menos sujeción todavía, es decir, un tubo redondo, un tubo mecánico común. Estas piezas usualmente tienen muy poco contacto con la mordaza del tornillo de banco, por lo que puede no tener tanta sujeción. Entonces vamos a pulir esta pieza en este tornillo de banco para ver qué tanta sujeción tiene sobre una pieza redonda. Quiero que se note en este punto que la sujeción que estoy utilizando es muy poca.
y aún así pude pulir la pieza sin ningún problema. La clave, creo yo, está en la mordaza. Repito, la mordaza del Pretul no tiene tanta sujeción como la del Trooper. Es una mordaza que se le nota la textura. Voy a ver si le puedo hacer alguna especie de zoom en macro para que se vea la textura. A ver, creo que ahí se ve perfectamente la textura y a lo que me refiero, con que es muy rasposo. Tiene bastante buena textura el tornillo de Banco Trooper. Ahorita voy a hacerle este mismo zoom en macro al Pretul para que vean a lo que me refiero con el agarre de la mordaza. Aquí está la mordaza del Pretul y vean que no tiene esa textura rasposa, de hecho es muy liso. Al tacto es muy liso, por eso las piezas cuando las ponía en este tornillo de banco se resbalaban y eso hace que quieras apretar más la pieza, pero este tornillo no aguanta tanto esa presión de apretar las piezas, por lo que se rompe. Entonces ahora sí vamos a hacer la prueba del corte con este tornillo de banco para ver qué tanta sujeción tiene. La vamos a hacer sobre el mismo tubo mecánico, el tubo redondo. No me voy a cansar de repetir la enorme ventaja de tener una mordaza texturizada con respecto a una mordaza lisa. Mucha más sujeción con mucho menos presión. Y el corte se hizo sin que la pieza se moviera siquiera un poco. Entonces, este tornillo de banco realmente sí vale lo que cuesta. Mientras que el Pretul, pues realmente no es útil para muchas cosas, no es útil prácticamente para nada. Se me ocurre que antes de hacer una prueba de taladro o una prueba de doblado, hagamos una prueba de golpeo aquí en la misma mordaza. Entonces voy a poner la pieza ligeramente hacia uno de los costados, no al centro del tornillo de banco, y lo voy a apretar. No apreté mucho, de nuevo la mordaza está haciendo mucho por mí. Entonces ahora voy a tomar cualquier pinza y apenas se movió. O sea, aguanta bastante. Obviamente si le doy un golpe mucho más fuerte, pues sí se va a ir la pieza de un lado. Pero así como está ahorita, la pieza difícilmente se mueve. De nuevo, la mordaza. La mordaza es una ventaja mucho mayor que tiene este tornillo de banco con respecto a pues, el Pretul. No me canso de verdad de decir eso. Dirán que como soy cansino de estar repitiendo lo mismo. Pero es que me estoy imaginando que inclusive el tornillo de banco de 4 pulgadas de Trooper va a traer esta misma mordaza. Y solo cuesta 100 pesos más que este tornillo Pretul. Este que cuesta 685 y el Pretul debe de estar como en 700 y cacho también. No pasa de 100 pesos más que el Pretul. Entonces no te veas tentado a comprar el Pretul solo por el precio. Y si puedes invertir en una pieza más grande, pues de 700 y cacho a 1000 y cacho, no hay mucha diferencia. Este cuesta 1150 pesos en Mercado Libre. Entonces, si puedes ahorrar un poco más para comprar una pieza más robusta, pues mucho mejor. Ahora, con la misma pieza desposicionada, voy a hacer una prueba de perforado. No voy a usar ahorita las brocas DeWalt. Esas, déjenme en los comentarios si quieren que haga una reseña completa de todas y cada una de las brocas que vienen en este kit. Y vamos a hacer un segundo video. Ahorita vamos a usar unas brocas Trooper que realmente las Trooper pues no son muy buenas, se rompen con muchísima facilidad. Entonces vamos a utilizar esa broca para hacer un perforado en esta parte en la que está fuera de la mordaza.
para ver qué tanta sujeción nos da a la hora de hacer una perforación. Pues ahí está la perforación hecha sin ningún problema. Muchísima sujeción este tornillo de banco. Entonces ya finalmente vamos a hacer una prueba. La prueba que el pretul no pasó, que es doblar una solera delgada para ver qué tanto aguanta. Ok, estamos en la prueba final, la que no soportó el pretul, con la que terminó por romperse. Tenemos una solera a la que le hicimos una marca con un disco de corte. Esa marca pues es una técnica muy común para doblar solera en L, ya después se solda de aquí. No pasó esta prueba, este tornillo de banco, que es básicamente doblarla. Vamos a ver si este tornillo sí soporta ese tipo de carga. Y vale aclarar aquí la pena que la solera que estamos doblando es mucho más gruesa que la que doblamos con el pretul. Así que pues no hay mucha excusa para el pretul que no haya podido doblar una solera más delgada que esta. Pues ahí está la prueba de doblado. Creo que habla por sí misma esta prueba. Y de hecho, déjenme decirles, este corte ni siquiera lo hice tan profundo como en este tornillo de banco. En este corte ni siquiera llegué a la mitad de la solera. Y aún así pude doblarla perfectamente sin que el tornillo de banco me diera ninguna indicación de que se le iba a romper el puente. Pues ahí está, ¿no? Creo que la prueba habla por sí sola. No gasten en un tornillo de banco. Pretul, la verdad, es una pérdida de dinero. Mejor ahorren dinero. Cómprense un Trooper de 5 pulgadas. Más corpulento, mucho más resistente, tiene mucho más agarre en la mordaza. Pues entonces hasta aquí vamos a dejar esta reseña de este tornillo de banco. La conclusión es que es muchísimo mejor por el precio, es bastante económico, está tan solo en 1150 pesos. Creo yo que es una mucho mejor opción que el Trooper del mismo tamaño. El Trooper seguramente la mordaza va a traer el mismo tipo de agarre, una mordaza muy lisa. Las únicas ventajas que le veo al Trooper es, de nuevo, que gira 360 grados. De hecho gira más, puede girar y girar y girar y girar. Y este no, tiene un rango fijo. El área de golpeo de este es mucho menor que la del Pretul, se puede notar. De hecho creo que es básicamente la mitad del área de golpeo del Pretul. No sé, tendría que hacer una medición para ver exactamente qué tan grande es. Tal vez sea 2/3 cuando mucho. Y pues nada, infinitamente superior el Trooper. No tiene caso gastar en un Pretul. No cometan el error que yo cometí de comprar un Pretul por creer que por ser más económico pues me iba a ahorrar un dinero. Realmente no, lo que hice fue gastar todavía más. De hecho, Pretul tiene una gama todavía más alta que y también sigue siendo económica. Un tornillo de banco industrial, de uso industrial,
también de 5 pulgadas en 1750 pesos. Entonces imagínense, si yo no hubiera comprado pues pude haber comprado la siguiente gama sin ningún problema del tornillo de banco Trooper, que se supone que ya es de un uso mucho más rudo que Entonces, pues no me queda más que agradecer a todos los que hayan visto el video hasta aquí. Ya saben, dejen su manita arriba y un comentario si quieren que haga la reseña de las brocas Trooper, las brocas de Walt. Las comparamos ahí con las Trooper que tengo en la otra cajita. Y pues nada, muchísimas gracias.